Buenas tardes, casi noche. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión, como cada jueves, de nuestros cursos gratuitos. Esta noche tenemos algo espectacular que va a dar pie también a uno de nuestros nuevos diplomados, como ya lo habíamos comentado, y seguramente ustedes que ya han visitado nuestra página web han podido verlo. Antes de dar inicio y la presentación a nuestro invitado de hoy, como siempre agradecerle su tiempo, felices que nos acompañen, y quería darles algo especial para que no se les escape, sobre todo los que tienen la visión
de llevar auditoría en salud o los que ya llevaron auditoría en salud. El día de mañana estamos dando inicio a un curso especial de un mes, que es específicamente proyectos de mejora continua. Es totalmente asociado, les decía, a las personas que están interesadas en temas de auditoría, porque esto los ayuda y los refuerza. A nuestros egresados los invito a que visiten el Face, está el post ahí, está el link para la inscripción. Mañana damos inicio con la clase de inducción. No se lo pierdan, hay grandes oportunidades, hay unos precios muy especiales para ustedes. Contáctenos, nuestro staff de ventas los va a saber orientar. Esta tarde me está acompañando mi compañera Sandra del área de ventas y el licenciado José Luis Miranda, a quien vamos a dar pases. Sandrita, buenas tardes. Muy buenas tardes, Flor. Muy buenas tardes, licenciado José Luis Miranda. ¿Cómo estás, Sandra? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Bien, bienvenidos a los dos, licenciado, gracias. Voy a proceder a su presentación. Sandrita, no pude guardar el secreto y tuve que anunciar que nos visiten en el Face para que puedan ver el tema de proyectos de mejora continua. Yo sé que estamos full con ese curso, pero por favor invítalos tú también a que nos visiten en el Face. Claro que sí, nos pueden encontrar como OEA Educación en nuestro Facebook. Tenemos muchos seguidores el día de hoy, tenemos personas que se quieren seguir llenando de conocimientos. El día de mañana estamos aperturando nuestro curso de un mes, tiene una duración de un mes y estamos con una promoción por apertura. De igual forma vamos a aperturar un diplomado que está a cargo del licenciado José Luis Miranda, que lo vamos a anunciar al finalizar el curso. Exacto. También les quiero pedir, por favor, a las personas que nos están acompañando en la transmisión, que ustedes saben y confían que nosotros les vamos a hacer entrega de su constancia, que ya sale en automático al final de la transmisión, cuando mi compañera Sandra dé el ok. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento yo entro ya a tramitar mi constancia, no lo van a poder hacer, porque no está habilitado. Y lo que vamos a hacer es saturar la página web y luego cuando ya se pueda habilitar va a haber demora en la entrega. Entonces, tranquilos, vamos a disfrutar de este momento, de este curso magnífico y luego veremos el tema de las constancias. Muy bien, entonces vamos a presentar al licenciado José Luis Miranda Fernández. Él es nuestro coordinador. El diplomado es abordaje inicial del trauma y el extrahospitalario. El licenciado Miranda es profesional de enfermería con formación en maestría en docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en enfermería en emergencias y desastres en la Universidad Peruana Unión. También es docente en posgrado en la misma universidad. Es docente en pregrado en la Universidad César Vallejo. Nuestro licenciado Miranda, y digo nuestro porque ya es staff, es parte de la plana docente, en realidad es una persona que está en constantes conferencias. Él es muy requerido, es invitado para tocar los temas de su especialización en diversas organizaciones. Eso es gracias a la virtud de su amplia experiencia. En realidad tenerlo con nosotros es un lujo, así que vamos a disfrutar de este curso con tranquilidad, constancias al final, por favor, por ahora no. Y bienvenido, licenciado. Adelante entonces. Muchas gracias, Flor. Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad que me brinda para poder transmitirles parte de mi conocimiento y mi experiencia en relación a este tópico tan importante que es el abordaje, ¿no?, del trauma en el extrahospitalario. Posiblemente muchos de los participantes conocen, ¿no?, este tema, este tópico, posiblemente ya lo han revisado en alguna oportunidad. Y vamos a tratar de brindarles, ¿no?, todo lo que sea necesario, lo que sea pertinente, hacer un resumen, ¿no?, de todo el abordaje inicial, porque sabemos que es un tópico amplio, que lo vamos a desarrollar, ¿no?, en sesiones educativas, como ya se ha programado, y vamos a tratar de brindarle todo el soporte académico que sea pertinente, ¿sí? Lo único que les voy a agradecer, por favor, a los participantes, a medida que vamos avanzando con este tópico, les agradecería, por favor, que formulen sus interrogantes. Yo sé que este tópico es necesario, es fundamental
que ustedes realicen las interrogantes porque a veces se generan muchas dudas. Y sobre todo estamos hablando de un escenario que es electrohospitalario. Es muy diferente trabajar en el intrahospitalario, donde tenemos todos los recursos, tenemos una adecuada infraestructura, tenemos un equipo de salud, ¿no? Y es muy diferente cuando estamos haciendo el abordaje en el extrahospitalario o en el prehospitalario. Entonces, necesariamente a veces tenemos que aprender a tomar decisiones. Y eso es lo que yo les voy a hacer un adelanto, ¿no? En esta hora que me han asignado, voy a tratar de brindarles un adelanto y en el desarrollo del diplomado, lógicamente que lo vamos a ver, ¿no? Con mayor detenimiento, ¿sí? Muy bien, darles la bienvenida a esta sesión de aprendizaje, ¿no? Considero que es algo necesario, oportuno, darles la bienvenida y vamos a empezar con la sesión. Muy bien, quisiera que me confirmen, por favor, si están visualizando mi PPT. ¿Visualizan mi PPT? Todavía, licenciado. Ya, ¿ahora sí lo visualizan? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Cada vez que nosotros hacemos el abordaje inicial del trauma, necesariamente tenemos que definir qué es el trauma, ¿sí? Cuando nosotros definimos el trauma, lógicamente que estamos haciendo referencia a qué? Estamos haciendo referencia a una transferencia de energía. ¿Qué tipo de energía? Puede ser de energía mecánica, energía eléctrica, no, energía química. Ustedes saben que cualquier elemento en contacto directo con nuestra superficie corporal nos puede generar una lesión o nos puede generar, ¿no?, una secuela invalidante. Frecuentemente en nuestra sociedad nosotros hemos podido observar que la causa más frecuente del trauma son los accidentes de tránsito. Lamentablemente tenemos una población muy indisciplinada que lamentablemente a veces no acata las normas y disposiciones de lo que es la prevención y lastimosamente a veces nos vemos involucrados en este tipo de escenarios. Como es de su conocimiento, también tenemos equipos de respuesta inmediata. Ustedes saben que tenemos una variedad de sistemas de emergencias prehospitalarios que ellos son los que van a prestar esta asistencia, ¿no? Esta asistencia inmediata. Por eso que el profesional de enfermería, el profesional médico, los profesionales técnicos de enfermería también participan. Es un área bien amplia donde uno desarrolla las capacidades. Entonces, como es una necesidad, lógicamente que es importante que ustedes tengan todas las referencias que sean necesarias para poder hacer un adecuado abordaje, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros hacemos el abordaje inicial del paciente traumatizado, necesariamente, ¿qué es lo que tenemos que establecer? Tenemos que establecer prioridades, ¿sí? Y cada vez que nosotros nos referimos a una prioridad, sabemos que existe la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. La prioridad 1, ¿a qué se refiere? Se refiere, ¿no?, a la situación de emergencia. Y acuérdese que una situación de emergencia es una situación que se presenta en forma súbita, en forma espontánea, donde amenaza la vida de las personas y requiere asistencia inmediata. Lamentablemente es un paciente que no puede esperar. Por eso que cada vez que nosotros hacemos el abordaje inicial del paciente traumatizado, necesariamente tengo que identificar las lesiones que amenazan la vida. Ustedes son testigos presenciales que en la gran mayoría de los accidentes de tránsito, la gran mayoría de las personas, ¿por qué se mueren? Se mueren por grandes hemorragias, ¿sí? El protocolo internacional del trauma todavía sigue conservando el protocolo, el ABCDE, ¿sí? El A es la apertura de la vía aérea con control de la columna cervical, el B es la respiración, la ventilación, el C es la circulación y el control de la hemorragia, el D es el déficit neurológico y el E es la exposición del paciente. Todavía se mantiene ese protocolo, ¿sí? Ya hay investigaciones que están haciendo referencia que la mayor tasa de mortalidad es por hemorragia, por eso que están tratando de que el C suba arriba, porque en realidad la mayor cantidad de muertes por trauma es por la hemorragia. Y por eso que también tenemos que determinar esas condiciones preliminares, ¿sí?
Una vez que se determina, nosotros no podemos esperar. Si ustedes encuentran, por ejemplo, que el paciente, ¿no?, presenta una lesión que le puede comprometer, mire, la vida, necesariamente tenemos que intervenir, pues. Por ejemplo, si un paciente tiene compromiso de la vía aérea, tiene obstrucción de la vía aérea, yo tengo que hacer el reconocimiento precoz de la obstrucción de la vía aérea y solucionar ese problema. Y si el paciente tiene compromiso de la ventilación, también igual tengo que tener esa capacidad de poder identificar y solucionarlo. Por eso que hay algunas cosas a veces que no nos han enseñado en la universidad. Lamentablemente, este capítulo del trauma en la universidad a veces lo vemos de una manera muy superficial, ¿no? Y a veces no complementamos la información que es necesaria. Muchos de los colegas que son serumistas, lógicamente que me indican que esto es una necesidad importante, necesaria, porque ellos cuando están haciendo el serum, lógicamente que son las personas que van a asistir a estas personas traumatizadas. Y a veces en un establecimiento de primer nivel, de segundo nivel, a veces no tenemos todos los recursos que sean necesarios para poder estabilizar. Por eso que en algunas situaciones es necesario hacer la implementación de una sala de reanimación para poder manejar un paciente traumatizado. Por eso que los primeros minutos son esenciales, son vitales. Por eso que nosotros, ¿no?, a través de este diplomado, vamos a tratar de brindarles, ¿no?, todas las herramientas que sean necesarias, que sean pertinentes, para poder hacer un adecuado abordaje de este paciente traumatizado, ¿no?, tener la capacidad de poder estabilizarlo y realizar un transporte asistido, ¿no?, a un hospital de mayor nivel de resolución. Lógicamente que eso serían las competencias profesionales, ¿sí? Muy bien. El trauma nos indica que a nivel mundial constituye la tercera causa de muerte para todas las edades, y eso es verdad, ¿sí? En nuestro país vemos que es un indicador muy importante. Muchos de los egresados, ¿no?, tanto de los profesionales médicos como los de los profesionales de enfermería, cada vez, ¿no?, cada vez que ingresan a trabajar a un hospital, ¿hacia dónde lo asignan? Lo asignan a los servicios de emergencia. Y a veces yo tengo poca experiencia, ¿no? O a veces no tengo experiencia en los servicios de emergencia. Por eso que ahora nosotros también estamos promoviendo la simulación clínica. La simulación clínica ya se ha traducido en una necesidad, porque a veces en mis rotaciones no roto por el servicio de emergencia. Nunca he rotado por el servicio de emergencia. Y todavía no he tenido la oportunidad de ingresar a una sala de reanimación. Y justo cuando están haciendo el servicio rural urbano marginal de salud en un establecimiento de primer nivel, justo les llega un paciente traumatizado. Por eso que necesariamente estamos haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para que ustedes tengan esas capacidades básicas y elementales. Porque necesariamente nosotros estamos considerados como el primer respondiente, ¿sí?, ante este tipo de necesidad. Muy bien. Nos indican que la mayor incidencia del trauma, ¿dónde se observa? ¿No? Se observa en este grupo de edades mayores de 15 años, ¿sí? Toda la población económicamente activa. Todas las personas que salen de su domicilio, lógicamente que tienen un riesgo, ¿sí? Y el solo hecho de abordar un vehículo de transporte público, ese vehículo de transporte público, ustedes han visto las condiciones en las que nos desplazan, con una completa inseguridad. Lastimosamente, a veces las normas no están bien establecidas y los vehículos nos transportan, ¿no?, con una inseguridad terrible. Por eso que cuando hay un accidente de tránsito, vemos, ¿no?, que lamentablemente mucha gente a veces fallece por este tipo de accidentes, ¿sí? Ustedes han podido observar que también cuando yo no tengo conocimiento, ¿no?, y no sé cómo hacer la intervención, ¿qué es lo que sucede? Puedo generar la mortalidad o también puedo generar la discapacidad. Por eso que nos indican, si yo no sé hacer el abordaje, yo no sé realizar las maniobras básicas de inmovilización, es mejor no moverlo o no manejar al paciente. Porque a veces cuando yo hago una técnica incorrecta,
puedo generar una lesión invalidante. Sobre todo eso hemos visto en los pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico. Todos los pacientes con traumas cráneoencefálicos frecuentemente van asociados ¿con qué? Con lesiones cervicales. Entonces esas lesiones cervicales lamentablemente me pueden generar secuelas invalidantes. Me puede generar una compresión medular o una sección medular. Puedo quedar con una cuadriplegia o puedo terminar, mire, con una paraplegia. Por eso que es importante hacer un adecuado abordaje. Lamentablemente, cuando hemos sido estudiantes universitarios, nunca me han enseñado cómo hacer el abordaje, cómo hacer la técnica de extricación, cómo hacer la técnica de inmovilización. No nos han enseñado. Por eso que a veces, ¿no? A través de estos cursos, nosotros tratamos de brindarles toda esa información que es necesaria. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros no asistimos a un paciente traumatizado, ¿no? En el extrahospitalario o en el prehospitalario, a veces nosotros somos las únicas personas que vamos a asistir. A veces llegamos en una ambulancia, ¿no? Así como tienen mis amigos, ¿no? Del SAMU, ellos llegan, ¿no? Y necesariamente a veces puede ser que llegue un profesional de enfermería o posiblemente puede llegar un profesional médico. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer el abordaje de este tipo de pacientes, lógicamente que tengo que saber qué hacer, ¿sí? Lógicamente que yo necesariamente también tengo que tener en consideración, ¿no? Mi seguridad. Yo no puedo hacer el abordaje si no tengo la seguridad de la escena. Por eso que cada vez que yo me aproximo a una persona lesionada en la vía pública, lo primero que tengo que hacer es evaluar el escenario. No es de que esta víctima resulte, ¿no? Su lesión es a causa de un atropello introspectivo, ¿no? Y si no se ha detenido el tránsito, yo no puedo hacer el abordaje. O a veces cuando hay la colisión de dos vehículos, posiblemente el vehículo si genera derramamiento de combustible y el motor está encendido, ese vehículo puede explotar y yo puedo ser otra víctima más. Entonces, cuando yo hago el abordaje, necesariamente tengo que tener esas condiciones preliminares. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta atender, nos gusta ayudar a las personas, pero ¿qué sucede? Necesariamente tengo que saber cómo hacerlo, porque tampoco no puedo arriesgar mi vida, ¿sí? Cuando ya la escena es segura, ya se ha controlado todos los riesgos, todas las amenazas, hago el abordaje. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer básicamente? Si una persona, por ejemplo, está gritando de dolor, posiblemente si está gritando de dolor, la vía aérea está permeable, ¿no? Si está gritando de dolor, este paciente respira, ¿sí? Y si está gritando de dolor, este paciente tiene pulso. Posiblemente sea una lesión traumática, ¿no? De una estructura ósea, ¿no? De una estructura muscular que le está generando el dolor. Posiblemente ese paciente que grite de dolor, no le voy a asignar una prioridad. Posiblemente al que le asigne una prioridad será el paciente que esté inconsciente. Ustedes han podido observar, después de un accidente de tránsito, ¿no? Si vamos a suponer que es un vehículo interprovincial, ¿no? Ustedes saben que cada vehículo interprovincial posiblemente puede ser que tenga 50 pasajeros o 60 pasajeros, ¿no? Si ustedes multiplican 60 por 2, son 120 personas que están comprometidas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo 120 personas comprometidas en un accidente de tránsito. Eso es lo que me pasó cuando yo enseñaba en la ciudad de Cañete. Entonces, ¿qué sucedió? Lastimosamente, a veces yo estoy solo en ese tipo de escenario. Yo soy el profesional de la asistencia prehospitalaria. Y como tengo entrenamiento, como estoy capacitado, puedo hacer el abordaje. Entonces, para hacer el abordaje, lógicamente que voy a tener que clasificar a mis víctimas. Y por eso que yo tengo que hacer el triaje. No, tengo que hacer un triaje diferenciado, porque yo tengo que determinar qué paciente es de prioridad 1, que requiere asistencia inmediata, qué paciente es de prioridad 2, que es un paciente que tiene riesgo potencial de complicación, y qué pacientes son de prioridad 3. Entonces, necesariamente tengo que hacer ese tipo de clasificación.
Por eso que cuando yo hago el triaje, lógicamente que es un triaje rápido, ¿sí? El famoso triaje STAR. Yo determino el nivel de conciencia, determino si el paciente respira y determino si el paciente tiene pulso. Ahora, el detalle está que cuando yo hago el abordaje y determino que el paciente esté inconsciente, si está inconsciente, ustedes han visto que el paciente puede ser que tenga compromiso de la vía aérea. Y si tiene compromiso de la vía aérea, necesariamente voy a tener que manejar la vía aérea. Ustedes han podido observar en un paciente inconsciente cuál es el gran problema. El gran problema de las víctimas inconscientes es la lengua. ¿Qué pasa con la lengua? La lengua se desplaza hacia atrás y me obstruye la vía aérea. En esos momentos, a veces, yo digo, no, si yo no estoy en una ambulancia, no tengo el recurso, digo, no, ¿cómo mantengo aperturado la vía aérea? La lengua se ha desplazado hacia atrás y me está obstruyendo la ventilación, me está obstruyendo el pasaje del aire. Entonces, si está obstruido en forma parcial o en forma total, necesariamente ya es una prioridad. Entonces, por eso que en el trauma todavía sigue siendo prioridad, porque indican, si el paciente no ventila, no ingresa el aire que contiene oxígeno, no genera intercambio gaseoso. Y si no genera intercambio gaseoso, no se oxigena la sangre y posiblemente ese paciente se nos puede morir por la falta de oxígeno hacia las células y los tejidos. ¿Sí? O hay veces cuando está comprometido el B, a veces el paciente tiene un trauma torácico. En el trauma torácico tenemos lesiones letales y potencialmente letales. A veces vemos un paciente que tiene un neumotórax a tensión o un neumotórax hipertensivo. A veces el paciente lo vemos que tiene un distrés respiratorio severo. Es un paciente que tiene ingurgitación yugular, desviación del tráquea, cianosis peribucal, asimetría del tórax, tiene ausencia del pasaje del murmullo vesicular. Ese es un paciente que yo tengo que hacer una descompresión inmediata en el lugar de los hechos, ¿no? Porque si yo no descomprimo el pulmón, ese pulmón colapsado lastimosamente lo conlleva a la muerte. Por eso que existe esa necesidad de tener conocimiento para poder intervenir. Porque usted a veces me indicaban los jóvenes erumistas que estaban en su centro de salud o en su establecimiento de salud y para trasladar a ese paciente a un hospital de referencia eran 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ese paciente con neumotórax no va a llegar a ese establecimiento de salud. Por eso que hay situaciones que yo tengo que hacerlo. No pueden esperar, porque si espera, ese paciente no va a llegar. Voy a querer transportarlo, lo voy a subir a la ambulancia, pero en esas condiciones el paciente no va a llegar. Lastimosamente se va a morir en el camino, ¿no? Por eso que yo considero que es importante que nosotros tengamos, ¿no?, el conocimiento para poder hacer las intervenciones. Lamentablemente la geografía peruana es inhóspita. Conozco parte de nuestra realidad peruana, las zonas altoandinas, donde a veces sucede una serie de accidentes de tránsito, ¿no?, donde lastimosamente hay muchos pacientes que están comprometidos, ¿no?, y necesariamente tenemos que tomar decisiones en el lugar de los hechos. Por eso que yo les recomiendo, ¿no?, que ustedes adquieran todo el conocimiento y la experiencia que sea necesaria para poder manejar este tipo de pacientes. Es muy bonito la intervención del profesional de enfermería en este tipo de escenarios, ¿sí? Porque en realidad es salvar, es conservar la vida de las personas en este tipo de escenarios, ¿sí? En toda persona traumatizada, ¿no?, nos indican que necesariamente tenemos que tratar de evitar cometer errores. Y uno de los grandes errores es la inadecuada movilización. Bueno, les comento, cuando tuve la oportunidad de participar en el sismo del 2007, ¿no?, en Pisco, Ica, Chincha, Cañete, lastimosamente fue una emergencia masiva. No estábamos preparados para soportar una emergencia masiva de esa naturaleza. Muchos pacientes traumatizados, así como tenemos ahora la pandemia del COVID-19. Cuando no tenemos ese tipo de entrenamiento, lastimosamente vamos a cometer errores. Y uno de los errores que se cometió en el abordaje del paciente traumatizado, ¿no?, fue que no se hizo una adecuada movilización. Por eso que la recomendación es que toda víctima inconsciente con sospecha de trauma de la columna cervical
No lo voy a movilizar si no lo sé hacer. Es preferible pedir la ayuda de otra persona que sí lo puede hacer para evitar ese tipo de riesgos. Lamentablemente, como ya les he manifestado, esa persona puede tener una secuela invalidante. Una sección medular o una compresión medular te puede generar una sección invalidante. Por eso que es necesario también aprender las técnicas básicas de inmovilización. Hay que saber colocar un collarín cervical. Hay que saber utilizar una tabla espinal larga. Hay que saber neutralizar las extremidades. Hay que saber movilizar en bloque. Hay que saber trasladar el paciente. En realidad, a veces cuando enseñamos esto a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, nos falta tiempo. Porque en realidad yo considero que es algo fundamental, algo elemental, para nosotros no tratar de rescatar la vida de la persona. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere entrenamiento constante. A veces cuando no practicamos nos olvidamos. Por eso que a veces en otras instituciones constantemente piden la certificación en el trauma, ¿no? Entonces constantemente me piden que yo esté certificado para yo poder trabajar en una ambulancia tipo 1, tipo 2, tipo 3, ya se ha constituido en una necesidad, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros hacemos el abordaje, ¿no?, del paciente traumatizado, ¿no?, lo vamos a hacer, ¿no?, en el foco, en el lugar donde se ha producido el accidente, donde se ha producido, ¿no?, donde encontramos las múltiples víctimas. Ya les he indicado, cuando son múltiples víctimas, cuando son más de 2, más de 3, tengo que hacer triaje. Y en este triaje voy a tener que clasificar a mis víctimas, ¿no?, por orden de prioridad. Siempre que hagamos triaje, tenemos que asignar, ¿no?, qué pacientes tienen posibilidades de sobrevida. En un paciente que no tiene posibilidad de sobrevida, pues ya no le voy a asignar, ¿no? Ejemplo, un paciente con trauma craneal grave, con exposición de masa encefálica, a ese paciente pues no le puedo asignar ya una tarjeta roja. Yo sé que nuestra intención es salvar la vida, pero si el paciente tiene exposición de masa encefálica, es pocas las probabilidades de supervivencia. Lastimosamente no va a soportar ni el transporte, no va a llegar al hospital. Entonces ya no lo puedo considerar como una prioridad, ¿sí? A veces tenemos, ¿no?, pacientes con traumas torácicos, con lesiones penetrantes, lesiones en el toro, con orificio de entrada y saliva por proyectil de arma de fuego. A veces con un parche oclusivo yo puedo controlar esa lesión. O si es un neumotórax con una aguja descompresiva, yo puedo controlar la lesión, ¿no? O cuando se trata de un paciente con una amputación traumática de la extremidad, que tiene un sangrado profuso, con un torniquete puedo controlar, o con un apósito compresivo puedo controlar la hemorragia. Lo que tengo que hacer es evitar que el paciente pierda el componente sanguíneo, ¿sí? A veces necesitamos herramientas y saber utilizar esas herramientas, por ejemplo, para el manejo de la vía aérea. Ustedes saben que hay dispositivos supraglóticos e infraglóticos. Todos esos dispositivos son necesarios. A veces los serumistas me preguntaban, profesor, yo no tengo experiencia en colocar un tubo endotraqueal. En un paciente con trauma craneal, ¿no?, con deterioro significativo del estado de conciencia, con una escala de coma de Glasgow 8 menor de 8, ese paciente requiere soporte ventilatorio. Un paciente que tiene una frecuencia respiratoria menor de 10 está hipoventilando. Ese paciente se nos va a morir. Por eso que es necesario saber introducir el tubo endotraqueal para poder darle soporte ventilatorio. Eso es una necesidad. Y el profesional de emergencia tiene que tener esa capacidad de poder asegurar la vía aérea. A veces no me basta solamente colocarle un tubo orofaringio. El tubo orofaringio será para impedir que la lengua se desplace hacia atrás, ¿no? Tendré que utilizar una máscara facial, tendré que utilizar el ventilador, el ambú, que ustedes lo conocen como resucitador manual. Entonces voy a tener que darle soporte ventilatorio. Porque si yo no le doy soporte ventilatorio, mi paciente se me va a morir. Entonces, considero que hay habilidades y destrezas que son necesarias, ¿no?,
para poder, ¿no?, rescatar a estas víctimas. Muy bien, como ya les había hecho referencia, en el manejo prehospitalario van a tener que hacer la categorización. Categorización, ¿qué significa? Asignar prioridades. ¿Y cómo vas a asignar prioridades? Utilizando tarjetas de triaje. Tarjeta roja es para prioridad 1. Tarjeta amarilla, prioridad 2. ¿No? Tarjeta verde para prioridad 3. Y tarjeta negra ya son los pacientes que han fallecido, ¿no? Lastimosamente no tienen ninguna oportunidad de vida. ¿Sí? Muy bien, en esta categorización, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar las lesiones que amenazan la vida. Si el paciente está inconsciente, posiblemente tenga obstrucción de la vía aérea, entonces tendré que manejar la vía aérea. Y si el paciente tiene una hemorragia profusa, que me lo va a descompensar, tengo que controlar la hemorragia y hacer la reposición de volumen. ¿Sí? Esto lo voy a hacer en la estabilización. Por eso, este trabajo, yo sé que es un trabajo arduo, es un trabajo de dedicación. A veces en los hospitales, ¿no? Como es un equipo multidisciplinario, ¿no? Tenemos el profesional médico y tenemos al resto de los profesionales que contribuyen, ¿no?, en el diagnóstico y en el tratamiento. Pero ¿cuál es la desventaja? Cuando estamos solos, nosotros tenemos que hacer todo este tipo de procesos. Yo voy a tener que categorizar, yo voy a tener que identificar las lesiones que amenazan la vida, yo voy a tener que estabilizarlo y yo voy a tener que trasladarlo. O sea, todo el proceso de la cadena de supervivencia yo lo tengo que hacer. Por eso que estas competencias profesionales, tanto del personal médico como del profesional de enfermería, necesariamente son indispensables. Por eso que requiere entrenamiento, por eso que requiere conocimiento. Porque yo soy el que voy a evitar que este paciente se muera. En realidad es un campo muy hermoso, ¿no? Donde te da muchas satisfacciones. Por eso yo les considero, ¿no?, y los invito a que ustedes puedan participar en este diplomado que posiblemente ya lo han programado, donde se les va a indicar todas las herramientas que sean pertinentes. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que queremos evitar en todos los que intervienen, ¿no? Hace años, hace décadas, solamente ¿qué se hacía? Yo llegaba al lugar de los hechos, recepcionaba al paciente, lo recogía y lo llevaba al hospital. Era el famoso corre, no corre, carga y deja. Llegaba al lugar, recogía al paciente y lo llevaba al hospital. No realizaba ninguna intervención. Pero ya, como hemos ido avanzando, ¿no?, lógicamente que se ha mejorado la respuesta prehospitalaria. Por eso que ahora, lógicamente, cuando yo llego al lugar de los acontecimientos, necesariamente tengo que saber evaluar a la víctima, determinar las prioridades, ¿no?, identificar las lesiones que amenazan la vida, estabilizarlas y transportarlas. Esa es tu capacidad ahora, ¿sí? Por eso que ya estamos, mire, ya estamos ya en el año 2021 y necesariamente tenemos que tener todo este tipo de referencias para poder optimizar los cuidados en el prehospitalario, ¿sí? Por eso que cuando manejamos un paciente con trauma múltiple, un paciente que tiene lesiones traumáticas de órganos principales, como el hígado, el vaso, el pulmón, el corazón, ¿no?, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, este paciente, si yo no lo asisto con prioridad, este paciente se me va a morir. Por eso, por favor, es importante, ¿no?, que nosotros, ¿no?, realicemos un adecuado abordaje de este paciente con trauma múltiple, ¿sí? Por eso que en la evaluación de estas víctimas, ya les he indicado que primero que hacen la evaluación del escenario, ¿sí? Siempre, por favor, quiero que tengas presente, ¿no?, la S. La S, ¿qué significa? Seguridad. La seguridad es en el antes, en el durante y en el después. Es la seguridad de tu vida. Por eso, por favor, cuando nosotros hacemos la asistencia de estos pacientes en el prehospitalario, primero está la seguridad. ¿Sí? Porque para mí eres un elemento valioso. Yo no te puedo exponer. Entonces, necesariamente es la seguridad. La E, ¿qué es? La E es el entorno. ¿Sí? Todo lo que me rodea. Por eso que cuando yo evalúo el entorno, estoy viendo el peligro,
estoy viendo los riesgos, a qué me estoy exponiendo. Entonces tengo que tener esa orientación. Por eso que es muy importante saber determinar, ¿no?, en qué tipo de escenario estoy participando. Y la R, ¿qué es? La R es recurso, ¿no? Por eso que ahora lo que ustedes tienen que tener en cuenta son los recursos. Tus famosos EPP, tu equipo de protección personal, que ahora, lógicamente, con los pacientes con COVID, y hemos visto la necesidad de tener equipos de protección que nos protejan. Porque cada vez que asisto a un paciente traumatizado, ese paciente, yo tengo que sospechar que posiblemente esté contaminado con hepatitis viral, tipo B, tipo C. Tengo que sospechar que ese paciente posiblemente esté contaminado con el virus del VIH-Sida. Tengo que sospechar que está contaminado con el COVID-19. O tengo que sospechar que está contaminado con tuberculosis pulmonar. Por eso que es importante, es necesario tu protección. ¿Sí? Y aparte de eso, eso es para ti. Pero para tu paciente también tienes que tener todo el equipo necesario para darle el soporte ventilatorio, para proporcionarle el soporte hemodinámico y para brindarle el soporte traumatológico. Yo no puedo ir a asistir pues, a un paciente traumatizado si no tengo collarín cervical. Entonces, ¿cómo voy a ir? No tengo collarín cervical, ¿no? Imagínense que no tengo un torniquete. ¿Cómo controlo la hemorragia? Entonces, necesariamente tengo que tener todos los recursos que sean necesarios, que sean pertinentes, para poder estabilizar esas lesiones que están comprometiendo la vida. ¿Sí? Y en el paciente, lógicamente que ya les he indicado en el paciente, realiza la evaluación primaria o evaluación inicial, también como quiera llamarlo, y en esta evaluación inicial, lógicamente que tú determinas las lesiones que amenazan la vida, y en la evaluación secundaria, tú determinas las lesiones potenciales que comprometen la vida. El A, como ya les he hecho mención, el A que significa apertura de la vía aérea y control de la columna cervical. El B que significa respiración, ventilación. El C que significa circulación y control de la hemorragia. El D que significa el déficit neurológico. Y el E significa la exposición del paciente. Todavía ese protocolo se mantiene. ¿Sí? Existe la tendencia que el C pase adelante, porque hemos visto que la mayor causa de mortalidad en el trauma no se está dando por hemorragia. Pero este protocolo todavía está vigente. ¿Sí? Muy bien. Y como ya les había hecho referencia, la prioridad 1 son los pacientes que requieren atención inmediata, pacientes que no pueden esperar, pacientes que está comprometido su vida. Sí o sí tienes que decidir por ello. Por eso que un paciente con trauma severo, lastimosamente con trauma severo, puede ser un paciente con un trauma craneal grave. Entonces en ese paciente necesariamente tiene que hacer un adecuado abordaje. ¿Sí? Por eso que tenemos en este presente diplomado, tenemos un capítulo importante, ¿no? Vamos a ver cómo se hace el abordaje de un paciente con trauma craneal grave. ¿Sí? ¿Qué más? Heridas de bala por proyectil de arma de fuego, por arma blanca, lesiones en el tórax, lesiones penetrantes, no penetrantes, sospecha de traumatismo vértebro-medular. Tenemos que determinar cuándo es una sección medular y cuándo es una compresión medular. Un paciente que tiene exposición de vísceras, un paciente con una amputación traumática de extremidades, con sangrado no controlado. Entonces, todo eso, ¿qué constituye? Constituye prioridad 1. ¿Sí? Por eso que en los centros de simulación clínica necesariamente manejamos estos casos clínicos, ¿no? Haciendo simulación. Por eso que cuando, a veces lamentablemente, pues no todos los casos los voy a, a veces no tengo la experiencia o no los he abordado. Por eso que a través de la simulación clínica nosotros tratamos de brindarle todas estas capacidades, todas estas habilidades y destrezas para que lo puedan manejar en las mejores condiciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo determino la prioridad en el paciente con trauma? ¿Sí? Es importante, para determinar la prioridad, es siempre importante determinar la cinemática. La cinemática, ¿qué significa? ¿No? La cinemática me permite predecir lesiones. ¿Sí? Por eso que para yo determinar la energía cinética, multiplico la velocidad por la masa, en este caso la masa es el cuerpo de la víctima,
¿no? Masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Para poder determinar la energía cinética. Lastimosamente, en todos los accidentes de tránsito, ¿no? La velocidad es la que genera la severidad del trauma. Por eso que ustedes han visto que en las normas de tránsito hacen referencia a que la velocidad tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque la velocidad, a mayor velocidad, la transferencia de la energía será muy alta. Y por eso que este paciente lastimosamente puede tener, como estamos viendo en la diapositiva, las consecuencias pueden ser fatales. Esta mujer ha sido eyectada. ¿Por qué ha sido eyectada? Porque no llevaba el cinturón de seguridad, ¿sí? Ha roto el parabrisas, ¿no? Posiblemente la velocidad de impacto ha sido más de 100 kilómetros por hora. La velocidad de impacto ha sido muy significativa, donde lastimosamente ha salido eyectada, le ha generado un trauma craneal grave con una gran hemorragia intracraneal y posiblemente ya encontramos a esta víctima sin pulso, no respira y posiblemente ya lo encontramos cadáver. ¿Sí? Otra cosa que también es importante observar, mire, cómo este mecanismo me puede generar lesión de la columna cervical. Por ejemplo, un impacto posterior de un vehículo motorizado, mire, ¿qué me genera? Me genera hiperextensión del cuello. Por eso que ahora todos los vehículos motorizados, la exigencia es que tengan protector cefálico. Cada vez que ustedes van a hacer el abordaje de un taxi, ese taxi tiene que tener protector cefálico. El problema es que cuando no tiene protector cefálico, miren, ¿no? Como no tengo en qué soportar la bóveda craneana. Y mire lo que me está generando una hiperextensión del cuello. Esta hiperextensión del cuello traumática, mira lo que me genera una ruptura de los discos vertebrales, me compromete la médula espinal, me puede generar una sección o me puede generar una compresión. Y eso me puede conllevar a una cuadriplegia, que es un problema muy, muy significativo. ¿Sí? Cuando es caída, miren, cuando una persona rueda por las escaleras, también me puede generar, ¿qué me genera? También me genera una excesiva, ¿no? Tracción sobre la columna lumbar y también me puede comprometer la médula espinal. Al final, ¿en qué puedo terminar? Puedo terminar en una paraplegia. Por eso que hay que saber neutralizar las vértebras cervicales, las vértebras dorsales y las vértebras lumbares. Por eso que hay que saber hacer la técnica básica de inmovilización. ¿Sí? Esto es importante. En los entrenamientos que hacemos, ¿no? En las prácticas, lógicamente que les enseñamos las técnicas básicas de abordaje para hacer una adecuada inmovilización. ¿Qué más es lo que tenemos que tener como referencia? ¿No? La distribución trimodal de la muerte post-accidente. ¿Sí? Indican que en la primera onda, la muerte se produce en los primeros segundos o en los primeros minutos. ¿Cuáles son esas condiciones que generan la muerte instantánea? Lesión de grandes vasos, como la arteria aorta, por ejemplo. Una fractura de cráneo con exposición de materia gris o tejido encefálico. Sección alta de la médula ósea. Entonces, esos posiblemente me van a generar la muerte en los primeros minutos. ¿Sí? En la segunda onda, la muerte se puede producir en los primeros 60 minutos, que es la famosa hora dorada o hora de oro, ¿no? Se puede producir por lesiones cráneoencefálicas, como es el traumatismo cráneoencefálico, por lesiones en el tórax, como es un hemoneumotórax, por una laceración hepática, por una laceración esplénica, por fracturas múltiples o también puede ser por tamponamiento cardíaco por una lesión traumática directa al corazón. Estas lesiones son las que tienen que ser identificadas en tu evaluación primaria. Tú lo identificas y lo tienes que controlar, pero no me queda otra cosa. Y en la tercera onda, lógicamente que la muerte se va a producir después del quinto día, ya se produce por complicaciones, por infecciones, donde se puede producir falla multiorgánica. A veces nosotros hacemos todos los esfuerzos que sean pertinentes para rescatar la vida de la persona, pero a veces lamentablemente las lesiones son severas. Cuando llega al hospital, a veces ya llegan cadáveres. Pero lo más importante es de que ustedes tengan la experiencia y tengan la seguridad. Y sobre todo, lo más importante,
que en tu conciencia tú mismo te autoevalúes y tú mismo indiques que tú has hecho lo necesario, has hecho lo pertinente para rescatar esa vida. Si esa vida se nos va, ya nosotros hicimos el esfuerzo, ¿sí? Por eso, por favor, tampoco no hay que sentirnos mal, porque a veces el paciente se nos puede morir, pero yo no voy a tener ningún tipo de remordimiento si yo sé que hice lo correcto. Yo hice lo necesario para rescatar la vida de esa persona. Pero si muere, lastimosamente, pues las lesiones fueron severas. Por eso, por favor, no hay que tener ningún tipo de remordimiento, ¿sí? Muy bien. No sé si hasta acá existe alguna interrogante, alguna interrogante, alguna duda para poder dar respuesta. A ver, alguna interrogante de los participantes, alguna duda. Sí, claro que sí, licenciado. Tenemos unas preguntas. ¿Se debería atender a un paciente politraumatizado sin todos los implementos necesarios disponibles? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se debería atender a un paciente politraumatizado sin todos los implementos necesarios disponibles? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Ya? Yo sé que existen limitaciones, ¿no? Yo sé que existen limitaciones para brindar la asistencia al paciente politraumatizado o con trauma múltiple cuando no tengo recursos. Yo sé que mire, yo sé que es complicado y es un poco difícil. El problema que nosotros tenemos cuando brindamos este tipo de asistencia, voy a suponer que el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, tiene secreciones sanguinolentas en la boca, tiene coágulo. Mire, yo sé que en ese momento no tengo un aspirador de secreciones, no tengo una gasa, no tengo los implementos, no tengo guantes, no tengo material para poder dar la asistencia. Pero hasta que llegue la ambulancia, no les miento porque son mis propias experiencias de vida, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en un sistema prehospitalario, más de 10 años de mi vida. Cuando nosotros asistimos, ¿no? Si yo me veo involucrado y no tengo recursos, yo sé que esa vía aérea está obstruida por las secreciones sanguinolentas. Si yo no lo permeabilizo, ese paciente no ventila. Y si no ventila, se puede morir. Yo sé que es complicado, yo sé que a veces no voy a tener ciertas limitaciones porque usted me dice, no tengo guantes, no tengo protector ocular, no tengo mi máscara facial, no tengo, me puede salpicar la sangre, me puedo contaminar. Por eso que lo adecuado sería que tengas todos los implementos, eso sería lo adecuado. Pero si ustedes tienen la voluntad, puede ser que sea un familiar tuyo, puede que sea un familiar muy cercano, o que tengas esa predisposición, ¿eh? Lógicamente que a veces a veces el buen samaritano tendría que ayudarnos. Por ejemplo, si se trata de una amputación traumática, es un paciente que lamentablemente no puede esperar. Lastimosamente se va a morir. Esa muerte es prevenible. Esa muerte es prevenible. ¿No? Haciendo compresión digital, tal vez puede evitar que siga desangrando. Por eso, como le vuelvo a repetir, lo adecuado, lo idóneo sería que tengas todo el material a la mano, disponible, tu equipo de protección, eso sería lo adecuado. Ya quedará en nosotros si intervenir y no intervenir. Bueno, yo les comento que tomando las precauciones del caso, yo sí he intervenido, ¿sí? Sí he intervenido, evitando la contaminación. Porque imagínense, yo entreno en salvar vidas. Y si yo no lo hago, me dirán, ¿sabe qué, profesor? Usted nos entrena en salvar vidas y usted no lo hace. O sea, hay una incongruencia. Por eso que necesariamente cada vez que salgo a la calle, necesariamente tengo que llevar mi equipo de protección personal, ¿no? ¿Para qué? En caso que por ahí me suceda, tengo que intervenir. Por eso que si yo tengo disponibilidad de equipo de protección personal, puedo hacer las intervenciones. Porque si no tengo, existe riesgo. Pero ya quedará en nosotros si intervengo o no intervengo, porque ustedes saben que una lesión
que amenaza la vida, si no lo controlo dentro de los 10 primeros minutos, ese paciente se me muere. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra interrogante? Sí, claro que sí. Dada la coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿cómo manejamos la vía aérea del paciente si corroboramos que ésta tiene falla respiratoria? Muy buena pregunta. Como yo les había indicado, de que un paciente, lastimosamente yo tengo que sospechar que tiene hepatitis viral tipo B, tipo C, puede ser que tenga el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH-Sida, o puede ser que el paciente tenga, ¿no?, el problema del COVID-19. Lastimosamente, todas las personas son sospechosas hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ahora ustedes me preguntan, ¿no? En ese momento, ¿qué hago? ¿Qué haría? En ese momento el paciente tiene soporte, necesita soporte ventilatorio. Es un paciente con trauma craneal grave, con una escala de coma de Glasgow menor de 8. Está hipoventilando. Tiene una frecuencia respiratoria de 8. La frecuencia respiratoria, mire, su amplexación de la caja torácica es superficial. Si no le doy soporte ventilatorio en los primeros minutos, este paciente se me va a morir. Ahora ustedes me dicen, pero profesor, ¿qué hago con este paciente? Usted me está indicando de que el paciente puede ser potencialmente contaminado, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Le doy o no le doy soporte ventilatorio? Esa es la interrogante. Lastimosamente, primero es tu seguridad. Eso es lo que quiero que entiendas. Primero es tu seguridad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo mi máscara de rescate, ¿no? Tengo mi máscara de rescate para dar soporte ventilatorio, porque me puedo topar con un paciente que tenga, a consecuencia del trauma, ese paciente puede ser que esté en paro cardiorrespiratorio. Entonces, para dar ventilaciones de soporte tendría que tener dispositivos, que puede ser mi máscara de rescate. Lo adecuado sería que yo tenga un AMBU, un resucitador manual. Eso sería lo adecuado para dar soporte ventilatorio. Lastimosamente, no podría, por el riesgo de contaminación, no podría darle soporte ventilatorio si es que no tengo los recursos, el equipo necesario. Pero lo que sí puedo hacer es permeabilizar la vía aérea y colocarla en posición de seguridad para que este paciente pueda ventilar. Porque mientras que está en decúbito dorsal, lastimosamente, ese paciente, su capacidad ventilatoria está muy disminuida y me puede ser parada respiratoria. Pero si lo quiero ayudar y tiene problema ventilatorio, por lo menos colocarlo en posición de seguridad para que trate de ventilar algo, pero con la vía aérea permeable. Eso sí podría hacer para evitar controlar a ese paciente y evitar contaminarlo. No sé si hay alguna otra interrogante. Una última pregunta. En caso de un paciente que haya recibido descarga eléctrica, que es el electroshock, ¿qué se debe hacer primero? Muy buena pregunta. En caso de un paciente que ha recibido, ¿no?, un trauma eléctrico, ¿no? Ahora tengo que observar, lógicamente, que si el paciente está consciente o inconsciente. Si tu paciente está inconsciente a consecuencia del trauma eléctrico, si está inconsciente, posiblemente ustedes saben que la descarga eléctrica me va a alterar el ritmo del corazón. Ese paciente posiblemente me va a generar lo que se llama una fibrilación ventricular. Entonces, ese paciente lo único que yo tengo que determinar si el paciente está inconsciente, si respira y tiene pulso. Si el paciente está inconsciente, no respira y no tiene pulso, necesariamente tendría que aplicar las maniobras básicas de reanimación. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ambulancia. Cuando llegue la ambulancia, lógicamente que voy a tener que realizarle descarga eléctrica. ¿Para qué? Para poder restablecer el ritmo cardíaco. Eso es lo que podría hacer con ese paciente. Muy bien. ¿Alguna otra interrogante? Sí, por aquí aparece una última pregunta, licenciado. ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente tiene hemorragia interna sin apariencia, está consciente, solo con un poco de dolor? Muy buena pregunta. ¿Cómo te das cuenta que ese paciente tiene una hemorragia interna? Lógicamente que en los hospitales tú vas a hacer una laparotomía exploratoria, ¿no?
Ahora, si tu paciente tiene una hemorragia, vamos a suponer una hemorragia intraabdominal, ¿no? Lógicamente que lo que tendrías que, primero tú tienes que evaluar si hay signos de descompensación hemodinámica. Por eso que en el diplomado te voy a enseñar cómo hacer la valoración, con las famosas 5P, ¿sí? Primero que tienes que valorar el pulso. Si tú tienes un pulso débil y rápido, filiforme, posiblemente me está indicando que hay presencia de sangrado, ¿no? En alguna parte, en alguna cavidad. Puede ser intratorácico, intraabdominal, intrapélvico, en cualquier cavidad. Un pulso débil y rápido te está indicando un indicador de que hay descompensación hemodinámica. La otra P, ¿cuál es? Es la perfusión. ¿Y cómo determino la perfusión tisular? Con el llenado capilar. Un paciente que tiene un llenado capilar mayor de 2 segundos me está indicando la presencia de hemorragia. La otra P es la piel. Un paciente que tiene la piel fría, pálida, sudorosa, pegajosa, es un paciente que está debutando con una hemorragia. Y si el paciente, ¿no? Si el paciente, lógicamente que con el pulso determina si el paciente está hipotenso o no está hipotenso. Y la otra P sería, ¿no? La perfusión cerebral. Un paciente que está confuso, lógicamente que si está en estado de confusión, probablemente ha perdido 1.500 centímetros cúbicos de sangre. Y si un paciente está en estado de letargia, ese paciente posiblemente ha perdido más de 2.000 centímetros cúbicos, más de 2.000 centímetros cúbicos de sangre. Eso también les vamos a enseñar cuando veamos el tópico del trauma abdominal. Los pacientes que están en estado de shock hemorrágico. ¿Sí? Con esas herramientas, tú puedes determinar si hay descompensación hemodinámica y puede ser una estimación de qué tipo de shock hemorrágico se trata. Porque lastimosamente vas a tener que determinar. Todo es tu juicio clínico. Todo es juicio clínico. Determina si hay compromiso hemodinámico. Y si hay compromiso hemodinámico, estás en la calle, no estás solo, no hay ambulancia, tendrás que abrigarlo, porque la hipotermia también te va a agravar la condición. No puede estar sobre una superficie, no, habrá que protegerlo, no sé, cartones, no sé, algo, porque la hipotermia también me genera la severidad del trauma, me lo agrava. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta, ¿no? ¿Cómo atiendo una parada cardíaca en tiempos de COVID? Muy buena pregunta de ese reanimador. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros con los pacientes no con COVID-19? El problema es la ventilación. Necesariamente para ventilar un paciente, no, para ventilar un paciente, tendrías que tener tu equipo de protección personal, tu N95 o tu N98, con tu máscara facial bien protegido, con tus guantes, ¿no? Para que tú le puedas dar soporte ventilatorio. Lastimosamente el riesgo es eso, que tú te vas a contaminar por vía aérea. Entonces, las compresiones torácicas no te limitan, lo puedes hacer. Pero el gran problema, ¿cuál sería? El gran problema es justamente la ventilación, porque vas a tener contacto con las secreciones del paciente. Entonces, lo adecuado sería que tú tengas el equipo de protección personal, eso sería lo adecuado, porque si no te vas a contaminar. Y como yo no quiero que te contamines lastimosamente, no quiero que te contamine. Ahora, si tú no deseas ventilar, puedes solamente comprimir. Me puedes dar compresiones. Ahora esta nueva guía 2020 indica que me tienes que aplicar 120 compresiones por minuto. Puedes comprimir nada más, pero ya no ventila. ¿Quién es el que va a ventilar? El que viene con la ambulancia, el que llega con la ambulancia y tiene todos los equipos. Ese va a ventilar. Pero tú, mientras tanto, solamente estás haciendo compresiones, no de soporte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciado, son las únicas preguntas hasta el momento. Flor, te doy el pase.
Licenciado, muchas gracias y realmente espectacular su participación, ha generado mucha expectativa. De verdad, yo sé que su agenda es cargada. Muchas gracias por su tiempo, por este acompañamiento. Yo le deseo el mejor de los éxitos con este nuevo diplomado que estamos lanzando con OEA. Y me gustaría mucho, por favor, que usted mismo invite a nuestro público a que se inscriba y por qué la importancia de este diplomado. Gracias, Flor. Bueno, estimados participantes, estimados colegas, les agradezco su atención el día de hoy. He tratado de hacer un resumen, ¿no?, de todo lo que nosotros vamos a abordar en este diplomado del abordaje inicial del trauma en el extrahospitalario. Yo sé que posiblemente para ustedes sea un capítulo nuevo, porque a veces en la universidad no hemos tenido la oportunidad de desarrollar, ¿no?, con esa intensidad. Y bueno, yo lo único que les recomiendo de una manera muy especial, ¿no?, les recomiendo que ustedes puedan participar en este diplomado, que en realidad se les va a entregar todas las herramientas que sean necesarias para que ustedes puedan rescatar la vida de las personas. En realidad yo tengo una experiencia muy significativa en todo lo que es el manejo del cuidado del paciente en el prehospitalario y en el intrahospitalario. Yo en realidad trato de brindar toda mi experiencia académica, ¿no?, mediante conferencias teóricas y también mediante, ¿no?, actividades prácticas. Por esta pandemia, lamentablemente no estamos haciendo la parte práctica, pero sí estamos ofertando todo el conocimiento que sea necesario, ¿sí? Los invito cordialmente a que ustedes puedan participar en este diplomado, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad con otros colegas, otro colega que me va a acompañar para poder brindarles lo mejor de nuestra virtud académica, ¿sí? Bueno, desearles todos los éxitos y invitarlos, ¿no?, para que puedan participar. Y yo sé que no se van a arrepentir. Les va a agradar de una manera muy significativa todo lo que hemos preparado, ¿no?, en este diplomado. Gracias, Flor, por la invitación. Gracias, Sandra, por esta invitación. En realidad me satisface mucho compartir mis experiencias, mi conocimiento con ustedes y sobre todo contribuir con estos jóvenes profesionales que en realidad tienen mucho deseo de conocimiento y lógicamente hay que tratar de satisfacer esas expectativas. Gracias por la invitación. Las gracias a usted nuevamente en nombre de OEA y de nuestro gerente general Juan Carlos Guerrero. Mil gracias por su participación. Y ya para despedirnos, me gustaría, Sandrita, por favor, que invites a nuestro público, nuestros participantes, que han sido un número muy, muy grande, licenciado, le comento, hemos tenido mucha expectativa para este día jueves. Sandrita, por favor, por el tema de constancias que nos están escribiendo. Sí, unos minutos, por favor. Ahorita vamos a explicar cómo descargar sus constancias y cómo registrarse. Más bien, muchas gracias, licenciado José Luis, por esta ponencia el día de hoy. Como dijo Flor, mi compañera, el día de hoy hemos tenido un público realmente espectacular y esperamos contar con su participación correspondiente dentro de este diplomado, porque no solamente van a ver esto, sino muchas cosas más. Les va a servir de conocimiento, va a ser de un nivel intermedio avanzado para todos ustedes. Está dirigido para médicos, para enfermeras y técnicas en enfermería. ¿No es así, licenciado? Sí, para todos los profesionales de la salud pueden participar. No hay ningún tipo de diferenciación. El nivel es intermedio, avanzado. No hay ningún inconveniente. Yo creo que lo que hemos preparado sí va a satisfacer las necesidades de capacitación de este grupo selecto de participantes. Muy bien, Sandra. Gracias, claro que Reiterarte el sí. agradecimiento por la invitación, muchas gracias, ¿no? Y gracias por contribuir, ¿no?, con todos los participantes. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a usted, licenciado José Luis. Entonces vamos a comenzar con la explicación de cómo descargar la constancia web y Flor, hoy ya vamos a tener que sortear lo que es, o vamos a explicar cómo también lo que es un descuento ahorita por nuestra web de uno de todos los diplomados, ¿no? Así que vamos a continuar. Por favor, sí se les pide a todos los ponentes del día de hoy o todos los asistentes que tengan un poquito de calma para poder explicar, porque tanto como ustedes y como nosotros hay personas nuevas, ya hay personas que conocen. Entonces les pedimos un poquito de calma y para que puedan descargar sus constancias y no se va a saturar el sistema y no les va a botar la constancia correspondiente.
Ok, entonces vamos a ingresar. Yo ya tengo las ventanas abiertas, como te das cuenta, Flor. Ya las tengo abiertas por precaución. Entonces, vamos a entrar a lo que es oeaeducación.com. Vamos a entrar a esta página, ¿ok? Como oeaeducación.com nos vas a encontrar. Te va a brindar todito lo que es toda esta información que ya lo tengo acá abierta, ¿no? ¿Cuántos alumnados tenemos? ¿Qué diplomados tenemos vigente? Las opiniones y nuestros convenios que tenemos con la Universidad Nacional de Ucayali, una de las primeras universidades licenciadas por SUNEDU. Seguimos teniendo convenio con el Consejo Regional 3, que pertenece a parte del Colegio de Enfermeros del Perú, ¿no? Es parte de una de sus sedes, por así decirlo. Ok, contamos aquí con diplomados en enfermería. Pueden ver todos los diplomados que tenemos ahorita actualizados. Vas a encontrar nuestros cursos, que muy pronto vamos a tener cursos. Los webinars, que son los días sábados, no, que son los días jueves, Flor, y te vengo comentando que también se van a realizar los días viernes científicos dentro de OEA Educación. Así que hemos abierto una nueva sección que es dirigido para todos ustedes. Viendo la acogida que hemos tenido, vamos a hacer los viernes científicos. Ok, vamos a tener, ahorita les explico cómo, un blog que ya está, que se actualiza un blog y que muy pronto se va a actualizar y donde nos puedes contactar para cualquier consulta, duda que tengas respecto a esto, cómo matricularme por la web, todo por ahí. Ahorita voy a lanzar una promoción espectacular que es para ustedes, sin necesidad de registrarse. Vamos a sortear, bueno, vamos a descontar la matrícula del diplomado Salud Ocupacional en Enfermería. Todos los que se matriculen en este diplomado, únicamente lo que van a hacer es pagar 150 soles de su primera mensualidad. La matrícula es completamente gratis. Nadie va a pagar matrícula en este diplomado. Así que esta promoción se abre desde ya, desde estos mismos momentos se abre esta promoción. Esta promoción únicamente son para las 10 primeras personas que se matriculen por la web, ¿no? Vía web. ¿Cómo hago? Relleno mis datos correspondientes que me solicitan acá. Acá mismo puedo poner DNI, carnet de extranjería, RUT, pasaporte u otros, ¿no? Entonces ingreso mi documento, mi fecha de nacimiento, teléfono, correo, centro laboral, su CEP, región o país a la que pertenece, y aquí escribe diplomado salud ocupacional. Una vez que hayan realizado el pago correspondiente, solamente tienes que adjuntar en este de acá tu voucher. ¿Cómo adjunto el voucher? O donde veo los números de cuenta bancaria. En donde dice matrícula, puedes poner matrícula y te va a salir nuestros números de cuenta bancarias que tenemos, BBVA e Interbank. Nuestra cuenta de Interbank es cuenta corriente en soles por ser parte de una empresa, ¿correcto? Así que siempre hay que fijarse en cuando hacen el depósito por Interbank, que es, a veces Interbank te lo bota como cuenta ahorros. Esa cuenta ahorros es para parte de una persona, cuenta corriente es parte de una empresa. Si yo quiero hacer un pago en línea con cualquier tarjeta de crédito o débito, sea el BCP, Interbank, cualquier parte de Visa, y online en estos momentos, solamente hago clic en matrícula y me va a botar lo que es el New Visa, antes conocido como Visa. Ingreso mis datos, todos en mayúscula y sin tilde, mi correo electrónico, DNI, y le doy continuar. Una vez que tú le das continuar, te van a salir, te van a solicitar lo que son requisitos de tu número de tarjeta, la fecha de vencimiento de tarjeta y la parte posterior y lo que sale el CBB. El CBB es un código personal único que lo tiene tu tarjeta en la parte de atrás. No son 3 dígitos. Eso tienes que hacer y poner la opción pagar. Pones cerrar y te va a botar un voucher. Ese voucher que te bote lo vas a juntar a este, aquí. Una vez juntado, solamente envía solicitud y ya estás matriculada con nosotros, ¿no? El área de web se va a encargar de recepcionar tu pago y se va a comunicar al día siguiente contigo o el mismo día, dependiendo de la hora. ¿Correcto? Entonces vamos a comenzar cómo me registro para tener el día de hoy mi constancia. Ok, voy a salir de mi cuenta porque estoy dentro de mi cuenta. Sandrita, mientras más vas cambiando tu cuenta, por favor, dime si es verdad lo que acabo de escuchar. Si yo me matriculo por la web, con 10 personas que van a tener la opción de no matrícula. Exacto, solamente a las 10 primeras. Y es verdad, a las 10 primeras personas que se matriculen por la web en el Diplomado Salud Ocupacional en Enfermería, que está aperturando este 6 de marzo,
no van a pagar matrícula, solamente para las 10 primeras personas que se matriculen por nuestra web. Fantástico, fantástico. Entonces ahora vamos con el tema de las constancias y por favor al público pedirles nuevamente que estén muy atentos al paso a paso y no lo vayan haciendo a la par que lo hace Sandra. Van a esperar el ok de Sandra para que recién puedan ingresar. Adelante, Sandra. Claro, muchas gracias, Flor. Recordarles que el botón de descargar constancias aún no está activo. Se va a activar una vez que yo finalice la explicación correspondiente. Porque si ahorita lo quieres descargar, no lo van a poder descargar hasta que yo, por favor, dé el visto bueno y el chico de la web, del sistema, lo active. ¿Correcto? Así que, por favor, un poquito de paciencia con todo nuestro público. ¿Qué voy a hacer? Para el público nuevo que nos está siguiendo el día de hoy, porque he recibido muchos WhatsApp que no cómo me matriculo, cómo me inscribo, cómo me registro, aquí están los pasos. Voy a la opción registrar. Relleno estos datos correspondientes, nombres, apellidos, todo, pero esto sí, tu nombre y apellido debe estar conforme a tu DNI o a tu número de identidad, a cómo quieres que salga tu certificado final. Porque si cometes un error, tu certificado va a salir de esa manera. Así que, por favor, tienes que colocar correctamente tus nombres y apellidos. Aquí vas a colocar lo que son tu número de DNI, RUC, PPT o cédula. Colocamos el número, tu correo electrónico con el cual te vas a registrar, tu contraseña, tu número de celular. Por favor, los internacionales sí se les pide que coloquen su código del país para podernos contactar con ellos por cualquier promoción que tengamos para ustedes. Ocupación, si es médico, licenciado en enfermería, si es técnica en enfermería, si es estudiante en enfermería, colocarlo mediante este medio. Distrito del cual vive, Pueblo Libre, si es de acá, o qué región de Perú, ¿no? Si es internacional, coloque su país. Puedo colocar México, Argentina, y ya nosotros sabemos de que se están escribiendo de tantos lados, porque Flor, te comento, se están escribiendo por parte de México. México están aprovechando esta promoción del descuento de la exoneración de la matrícula y se están inscribiendo por este medio. Qué fantástico el poder trabajar con redes y que ya no tengamos la limitante, ¿no? De lo que es fronteras. Tenemos, como tú has mencionado, alumnos de México, alumnos que están en Canadá. El día martes hemos tenido interesados desde Ecuador, desde Honduras. Así que no, ya no hay limitante. No hay limitante. Se matriculan por la web en el paso a paso que ha indicado mi compañera y nosotros felices de tenerlos y de compartir los conocimientos de nuestros docentes. Adelante, Sandrita, sigue. Terminando, únicamente lo que tenemos que colocar es la fecha de nacimiento, aceptar estas opciones, hasta los términos y condiciones y poner la opción enviar. Tienes que corroborar que todos tus datos sean conformes. Hay algunas personas que ya están inscritas o ya están registradas. Esas personas no se deben volver a registrar, únicamente deben ingresar por su cuenta directamente. ¿Cómo lo hago? Yo ya lo voy a hacer acá, ya mi usuario y contraseña ya está programada. Ingreso. Una vez que yo ingreso, o ya estoy dentro, me va a botar a lo que es, me va a abrir todo y va a salir el nombre acá arriba, como ya lo tengo abierto. Hola, Sandra Oea, porque mi nombre yo estoy registrada como Sandra Oea, ¿correcto? Así que esos son los únicos pasos para que tú te registres y tengas la constancia de manera automática. Por favor, nuevamente se bloqueó. Quiero recordarles que el botón de descarga de constancia no está aperturado todavía. Vamos a la opción webinars. Ahora ya no es clases gratis, se llama webinars, que son los cursos, las clases gratuitas que ahora ya, normalmente de ahora de Modernar lo ha puesto así, webinars ahora, que se van a llevar a cabo los jueves y viernes. Los jueves son de cursos gratuitos y los viernes son científicos, viernes científicos para ustedes. Ok, me voy para acá. Como dice acá, hay dos secciones. Acá están las dos secciones, que son los jueves, abordaje inicial del trauma en el extrahospitalario, que es el día de hoy, que fue dictado por el licenciado José Luis Miranda. Y el día de mañana vamos a tener lo que es proyectos de investigación enfoque cuantitativo, con la doctora Consuelo Alvarez. Entonces, eso es todavía mañana. El día de mañana, ¿a qué hora, Flor? ¿Me puedes comentar a qué hora es la clase?
Claro que sí, Sandrita. Mañana los esperamos a todos. Iniciamos a las 7, son 3 horas con la doctora, nuestra maestra, Consuelo Álvarez. Ella es una maestra muy conocida en el tema de investigación en estadísticas, así que tenemos que aprovechar. Ya no solo tenemos los jueves, tenemos los viernes. Viernes científico que otorga OEA para mayor crecimiento laboral y profesional de cada uno de ustedes. Correcto, Flor. Muchas gracias. Y ahora que ya estamos aquí, te van a aparecer estos botones. Vuelvo a recordar, estos botones me parecen a mí porque yo soy administradora de la página. A ustedes todavía no les va a aparecer este botón. ¿Qué doy? Descargar constancia. Vamos a esperar un ratito que descargue la constancia, pero yo ya tengo una constancia descargada por acá. Y así que lo voy a mostrar. Un ratito que está viendo la constancia. Así que esta es la constancia que me votó, ¿correcto? Dice clase gratuita de actualización, abordaje inicial del trauma en el extrahospitalario. Una vez que tú pones descargar, automáticamente se va a descargar solo, ¿no? Y abajo te aparece una palabra aquí. Le haces clic en aquí y lo descarga. Sabemos que muchas personas tienen problemas de descarga porque se satura el sistema o le sale una X, una tacha. Es por eso de saturación de sistemas. No se preocupen que esto, para descargar sus constancias, existe 48 horas todavía. O sea, no te puedes descargar el día de hoy, lo puedes intentar mañana en la mañana, mañana en la tarde. Te está aperturado por 48 horas para que lo puedas descargar de manera correcta. ¿Ok? Si vemos aquí, yo me registré como Sandra Oea y está como Sandra Oea. Así como mi nombre lo he escrito. Así como tú tienes tu nombre, Sandra, por ejemplo, Flor de María Casano, tiene que salir tu nombre completo. Por eso se le pide verificar 2 veces antes de registrarse. ¿Okay? Entonces, Flor, eso es todo. También no se olviden de aprovechar la promoción de la acceleración de la matrícula en el Diplomado de Salud Ocupacional. También queremos invitarlos a participar del Diplomado de Paciente Politraumatizado en el extrahospitalario, que es con el licenciado José Luis Miranda. Sandrita, me ha parecido el tema de la constancia súper fácil de hacerla. Indícanos, por favor, a partir de qué hora exactamente ya se activa el poder hacer mi propia constancia. Y de las 9 de la noche todavía, Flor. Todavía el joven, nuevamente, como les explico, se han desesperado y el joven no puede ingresar porque el sistema lo han saturado. Entonces todavía, por favor, a los que están intentando descargar sus constancias, media horita, esperen media horita que activan ese botón, porque ahorita no lo van a poder descargar todavía porque el joven lo han saturado el sistema y el joven todavía está tratando de intentar ingresar para activarlo. Entonces, por favor, se les pide un poquito de paciencia. Nos dices entonces a partir de las 9 de la noche. Sí, a partir de las 9 de la noche ya pueden descargar esta constancia gratuita, ¿no? Que el día de hoy fue de 1 hora de curso. Ok. Y tenemos 48 horas de tiempo para realizarla. Sí. No es que si ahora a las 9:10 yo ingreso y de repente todavía hay muchas personas tramitando su constancia, no es que mañana la pierdo, sino que tengo 48 horas de plazo para hacerlo con toda tranquilidad. Ajá, correcto, Flor. Asimismo, queremos invitarlos el día de mañana a nuestro curso virtual de proyectos de investigación enfoque cuantitativo con la doctora Consuelo Álvarez, ¿no? También será transmitido por OEA Educación a las 7 de la noche. Así que los esperamos el día a las 7. Todos están invitados. El día de mañana nos estamos viendo nuevamente por esta vía. Sandra, de verdad, felicitaciones. La web cada día está mejor. Cada día tiene más cosas para ofrecer a nuestro público, pensando como siempre en el objetivo final de OEA Educación. Brindar los estándares de calidad para el crecimiento laboral de cada uno de ustedes. Claro que sí. Nos despedimos, Sandrita. Sí, nos despedimos, Flor. Muchas gracias al licenciado José Luis Miranda. Muchas gracias, Flor, por acompañarme esta noche. Como cada jueves nos volvemos a reunir todos juntos. Ahora será un viernes que nos volvemos a unir
juntarnos con todo nuestro público, con todos nuestros seguidores que nos siguen día a día. Recordarles que también nos sigan en Instagram como oea.educación.pe y también visiten nuestro YouTube, es OEA Educación, donde encontrarán todas nuestras clases gratuitas grabadas y subidas, ¿no? Fantástico. Buenas noches, entonces, gracias al licenciado Miranda, a nuestro amigo Sebastián de Marketing, que siempre nos está apoyando. Él es la persona que corre con las constancias, pero ya sabemos, repetimos, a partir de las 9 y de ahí en adelante 48 horas. Yo me despido, Sandrita, fuerte abrazo. Gracias a todos, sigan cuidándose. Muchas gracias a todos los seguidores, nos vemos el próximo, bueno, nos vemos mañana, el día viernes a las 7 de la noche. Hasta luego.